Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Este es un vídeo muy especial porque queremos presentarles a todos ustedes la novela histórica Historia de Jabobo, que me llevó aproximadamente 13 años para completar tanto la escritura de su contenido textual como la publicación del mismo en este formato atractivo y digno, como pueden ver ustedes, que es propio de una obra que tiene un contenido bastante denso e importante. ¿En qué consiste la historia de Jabobo? Bueno, sería difícil de resumirlo en pocas palabras, puesto que su contenido abarca casi 12.500 años de historia. Y ante tal cantidad de siglos sería difícil hacer una descripción en su justa medida, pero intentaré explicarles brevemente en qué consiste para que puedan tener una comprensión básica de su contenido. La historia de Jabobo es una novela histórica que se divide en 3 grandes volúmenes. El primer volumen, que es el que tengo en mis manos, abarca 5 tomos que corresponden a la parte de la prehistoria de Jabobo, es decir, aquella historia de la humanidad que antecede la existencia propia de Jabobo. Jabobo es una nación, una potencia política, una sociedad de personas que está descrita en nuestra novela, es obviamente de carácter ficticio, pero desarrolla los acontecimientos mezclándolos con la historia, tanto del pasado como del presente. Esta civilización descrita en mi novela surge en el siglo XVI después de Cristo, es decir, hace unos 400 años atrás, y se extiende hasta el presente y el futuro y más allá. Así que desde que comienza hasta el presente mezcla la historia de Jabobo, la propia nación jabobesa, con elementos históricos reales. Pero obviamente ya partiendo hacia el futuro y más allá es todo parte de una pura invención. Centremos nuestra atención en la prehistoria de Jabobo, es decir, aquella parte que está centrada en este libro, el primer volumen. La prehistoria de Jabobo abarca desde la creación del mundo, tal y como lo describe la tradición judeocristiana narrada por las Sagradas Escrituras, la propia Biblia, la Palabra de Dios, así como todo el devenir de la historia humana desde los tiempos de Adán y Eva hasta las grandes civilizaciones de Oriente Medio, desde Babilonia hasta Asiria, estas 2 grandes civilizaciones sumerias, pasando por el antiguo Egipto y el imperio medo-persa, así como las grandes potencias de la antigüedad como Grecia y Roma. Todo esto se analiza en este primer volumen. Después de Roma entramos en el período histórico de la Edad Media, que corresponde con la transformación de Europa desde la Roma de los Césares a la Roma de los papas, de la Iglesia Católica. Y cuando comenzamos a analizar la historia desde el siglo XVI, que es cuando surge el imperio de Jabobo, en adelante estaremos adentrándonos en la historia de Jabobo propiamente dicha, pasando por los imperios de España, Francia y Holanda, así como por su posterior decadencia y surgimiento en consecuencia del Imperio Británico, de ambas guerras mundiales, del corto siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Todo eso y mucho más se analiza en este segundo libro, que contiene el texto del segundo y tercer volumen de la historia de Jabobo. Pero no vamos a hablar ahora de eso. He hecho un breve vistazo a esta historia épica, de la cual es parte de nuestra historia humana, pero que también está intrínsecamente relacionada con la novela histórica, puesto que se habla de ello. En el primer volumen, como menciono,
se habla desde los primeros tiempos de la humanidad hasta el culmen de la Edad Media, y de eso trata nuestro primer volumen. Este contiene 5 tomos, como mencioné anteriormente, el primero de los cuales se titula Origen de la humanidad. Como ustedes pueden ver en pantalla, acá está la portada de este susodicho tomo, Origen de la humanidad. Como ustedes pueden ver, lo que ocurre es que la impresión de este libro no puede empezar directamente por los respectivos tomos. Hay una portada general que hace la presentación de la novela histórica Historia de Jabobo. Bien, pues el primer tomo de este primer volumen, Origen de la humanidad, precisamente nos habla sobre los orígenes de la humanidad, narrado, como dije antes, por la tradición judeocristiana, desde Adán y Eva hasta el diluvio, la Torre de Babel y el origen de las civilizaciones más antiguas, desde la antigua Sumeria, pasando por Egipto, y los orígenes de las tribus escitas, tribus que fueron los antecesores de los pueblos bárbaros, que siglos después provocarán la caída del Imperio Romano, y mucho más. Todo esto se narra en este primer tomo de este primer volumen, intitulado Origen de la humanidad. El segundo tomo narra la época de los patriarcas, pero no de los patriarcas desde el punto de vista judeocristiano, sino que en el antiguo imperio elamita, una civilización del actual Irán, contenía una estructura política y administrativa denominada satrapías, que eran como distritos jurisdiccionales que conformaban ese imperio de Elam, que después de su caída propició, digamos, los antecedentes históricos y políticos para el posterior surgimiento de las civilizaciones persas y medas, que darían lugar a un posterior imperio medo-persa. Bueno, esto es muy amplio de explicar, obviamente. Como ustedes pueden ver en pantalla, este es la portada del segundo tomo del primer volumen, Patriarcas, que es el nombre como se le conocía al líder supremo del patriarcado o satrapía, que era un distrito jurisdiccional, una entidad administrativo-política del antiguo imperio de Elam, pero obviamente narra tanto esta parte del imperio de Elam como las civilizaciones que la rodearon durante varios siglos. Estamos hablando aproximadamente de entre el segundo y primer milenio antes de Cristo. Así que se narra acontecimientos históricos verdaderos de Mesopotamia, tanto de los asirios como de los babilonios, estas culturas sumerias que influyeron decisivamente en el antiguo imperio elamita. Esto también se narra en este tomo y tiene como protagonistas no solamente a personajes históricos reales, sino también a personajes ficticios que son parte de nuestra novela histórica. Estoy haciendo un breve desarrollo de este primer volumen para que ustedes puedan tener cierta idea, para que no se pierdan, porque realmente el contenido de esta gran novela es bastante denso. Después de este segundo tomo se encuentra el tercer tomo del primer volumen, que se intitula El libro de los reyes de Media y Persia. Este libro, pues ya lo dice todo, ¿no? Su contenido histórico hace alusión tanto a los orígenes como al posterior desarrollo, decadencia y final del imperio medo-persa. Cómo surgió, qué reyes y personajes políticos existieron, cuál fue el contexto histórico, geopolítico de su tiempo, y
Todo está bien documentado y detallado en esta parte del imperio medo-persa. El libro podría dar la impresión de ser una obra histórica, porque contiene mucha información histórica que es exacta y precisa, pero no debemos de olvidar de que es una novela y de que obviamente contiene información que no está ajustada a la realidad histórica, teniendo en cuenta de que en la historia antigua de la humanidad existen muchos datos confusos, otros que ni siquiera están registrados por la historia. Estamos hablando de una época muy antigua de la cual nos ha llegado poca información respecto a lo que realmente ocurrieron en esos tiempos. Por eso esta novela, y su mismo nombre lo dice, es una novela histórica, precisamente nos narra acontecimientos históricos reales que los mezclan con acontecimientos ficticios que dan lugar a esta gran novela histórica. Digo grande porque es obvio por su tamaño, ¿no? No es solamente este libro, sino que aquí está el primer volumen y aquí está el segundo y tercer volumen. Entonces, en estos dos libros que ustedes ven en pantalla, precisamente desarrollamos esta inmensa obra literaria. Después del libro de los reyes de Media y Persia, que constituye el tercer tomo del primer volumen, se encuentra en el cuarto tomo del primer volumen el libro Hijos del Reino. Para los que son conocedores de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, tal vez les sea familiar esta expresión que usó Cristo en los Evangelios, hijos del reino. Fue una figura literaria que Cristo usó en los Evangelios muchas veces. Y precisamente de eso se habla en este cuarto tomo. Hijos del Reino desarrolla básicamente los orígenes del cristianismo desde el siglo I y parte del segundo en el contexto histórico del Imperio Romano, ¿no? Y cómo aquella realidad histórica influyó en la expansión, origen y expansión del cristianismo. Es aquí donde se narra esta novela histórica. Este tomo tiene una particularidad, y es que desarrolla cronológicamente la mayor cantidad de información que está escrita en los 4 evangelios. Lo que ocurre es que en los 4 evangelios, las acciones y enseñanzas de Cristo están desarrolladas hasta cierto punto de forma cronológica, pero dividida en 4 libros, los 4 evangelios, que hay que volver a empezar cronológicamente hablando cada vez que uno inicia la lectura de un nuevo evangelio. En este tomo eso se evita. En el tomo número 4, todos los acontecimientos de los 4 evangelios están ejemplificados en este un solo libro, y se narra tanto el ministerio de Cristo, su infancia también, como su posterior martirio y ejecución y resurrección. Y también se narra los orígenes de la iglesia cristiana, de la congregación cristiana, sus primeros pasos, así como la expansión del cristianismo desde Saulo de Tarso, que posteriormente sería conocido por Pablo, o San Pablo, como bien lo registra la propia historia, en el libro de Hechos de Apóstoles, que es el libro que le sigue a los evangelios en el canon de la Biblia. Y este tomo también registra las acciones de Pablo, pero también da protagonismo a sus propios personajes, ficticios por cierto, algunos de ellos, que están narrados en esta novela histórica. Hay que señalar que en este tomo se centra especial atención a la evangelización que desarrolló Urbano, que es un personaje registrado en el Nuevo Testamento, pero del que se habla poco de él en esa parte de las Escrituras. Pero aquí se desarrolla con mayor amplitud de la mano de Pablo cuando evangelizan la antigua Hispania, lo que hoy es España, también la Galia, lo que hoy es Francia, y Britania, lo que hoy es gran parte de Inglaterra. De esto se hablará con mayor detalle en este cuarto tomo.
Y por último, el tomo número 5 de este primer volumen, que se intitula Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra, analiza cómo fue la historia de las Islas Británicas desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XV y parte del XVI, pero mayormente hasta el siglo XV. O sea, son casi 14 siglos de historia que están narrados en el Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Este tomo, de casi 100 páginas de extensión, narra esa parte de la historia. Esta parte de la historia contiene numerosos personajes reales que están reflejados en nuestro quinto tomo del primer volumen, y que mezcla su historia con los protagonistas de esta novela histórica que vivieron durante este tiempo de la historia. Cabe señalar de que los personajes que narra la historia de Jabobo, durante todos estos 12 milenios que dura la narración de esta novela, abarca aproximadamente unos 144 personajes de una generación a otra, o sea, 144 generaciones en 12 milenios aproximadamente, ¿no? Y esto se narra con todo lujo de detalles en esta obra histórica, como ustedes pueden ver aquí en pantalla. Y bueno, básicamente en eso es lo que consiste este quinto tomo, Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Es una obra bastante densa. Nosotros tenemos la intención de publicarlo posteriormente a través de vídeos audio narrativos que van a narrar mediante la voz de un servidor el texto íntegro de estos dos libros que conforman la novela histórica, y esos vídeos se editarán en su debido tiempo, distribuidos en capítulos, porque cada tomo está dividido en capítulos. Por ejemplo, el tomo número 4, Hijos del Reino, pues contiene 52 capítulos. Hay otros tomos que contienen una menor cantidad de capítulos, pero básicamente en eso se va a distribuir los vídeos audionarrativos que van a desarrollar esta novela histórica. No puedo precisar la fecha en la que se van a publicar estos vídeos. Nuestro departamento legal debe de iniciar un proceso de tramitación exhaustiva para constatar los derechos de autor que le corresponden a esta obra magna. Lo que sí queremos es, con el tiempo, facilitar a todo el público el contenido valioso de esta obra, novela histórica, que sin duda permanecerá en lo que resta de este siglo XXI y con toda seguridad dejará una huella en todos aquellos que den la oportunidad a esta obra de poder leerla y poder adquirir el conocimiento que ella contiene. No es que uno quiera vanagloriarse, ni muchísimo menos, pero estoy convencido de que las personas que sepan valorar los acontecimientos históricos, que les guste la historia, que les apasione los relatos históricos y las novelas, estoy seguro de que sabrán valorar en su justa medida esta obra que les estamos presentando. Bueno, pues como ya bien les digo, este es básicamente el primer volumen de la novela histórica Historia de Jabobo. Ahora quiero presentarles con mayor detalle este segundo libro, que contiene el segundo y tercer volumen de la historia de Jabobo, que ahora les voy a presentar para que ustedes puedan verlo. Vamos a colocar aquí en el portalibros el primer volumen a modo de presentación, y ahora vamos a desarrollar con una breve explicación
qué es lo que contiene este segundo libro, que posee el texto íntegro del segundo y tercer volumen de la historia de Jabobo. Bueno, les he enseñado las portadas a distancia de este primer volumen, pero la verdad me gustaría acercarles a sus pantallas un poco más los detalles de estas coloridas portadas que indican cada uno de los tomos de nuestra novela histórica. Como ustedes pueden ver, aquí está la portada general de la novela histórica Historia de Jabobo. Y como les dije antes, contiene un desglose de los volúmenes, tanto el primer volumen que ya les expliqué anteriormente, que está ahí, en ese libro, como el segundo y tercer volumen, que básicamente se desarrollan en este libro. Comienza la portada general con un desarrollo de las 144 generaciones que están narradas cada una de sus vivencias en mayor o menor detalle en nuestra novela y que están desarrolladas cada una de sus historias en un periodo aproximado de 12 milenios. Y aquí, como ustedes pueden ver, se encuentra el primer libro de los Reyes de Jabobo, que constituye el primer tomo del segundo volumen de esta novela histórica, Historia de Jabobo. Bien, pues vamos a desarrollar brevemente en qué consiste este segundo volumen de este primer libro de los Reyes de Jabobo, que es el primer tomo de este segundo volumen. Bueno, pues aquí se desarrolla básicamente la historia de Jabobo desde sus orígenes, que fue fundada por un personaje histórico que murió muy joven. Me refiero a Arturo, el príncipe heredero a la corona de Inglaterra, hijo del rey de Inglaterra, Enrique VII, que gobernó Inglaterra a finales del siglo XV y que tuvo a su hijo Arturo, que murió inesperadamente poco tiempo después de su matrimonio con su esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Pero la novela trata de explicar de que antes de que Arturo falleciera, dejó encinta a Catalina y de ahí nació un hijo, que sería el posterior fundador de la civilización jabobesa. Obviamente no puedo dar más detalle porque es parte del contenido de esta novela histórica. De hecho, ya di detalles sobre ello en vídeos anteriores respecto a la historia de Jabobo. Pero básicamente es en esto en lo que consiste. El primer libro de los Reyes de Jabobo narra desde los orígenes y la fundación del imperio de Jabobo hasta llegar al largo siglo XIX, el siglo que vio la revolución industrial y la expansión de los imperios europeos que entrarían a tallar como protagonistas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de esta base, hay que hablar de que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX son 3 siglos que ven el ascenso y caída de imperios tan poderosos como el francés y el español, así como el surgimiento del posterior imperio británico. Todo esto relacionado con las relaciones que existió entre estos imperios con el imperio de Jabobo, según lo narra nuestra novela histórica. Recordemos, esto es una novela histórica, no es un libro histórico, es una novela, y por lo tanto aquí se están hablando sobre elementos históricos reales que los mezclan con elementos ficticios, porque de eso se trata en una novela. Algunas personas, cuando han visto los vídeos del canal de YouTube Organismo Internacional de Naciones Aliadas, del cual yo tengo el honor de presidir, así como del canal de Teocracia Triunfante,
un canal religioso que defiende doctrinas bíblicas de los testigos de Jehová. Personas que han visto cada uno de estos canales se han quedado sorprendidos, un poco confusos, porque no comprenden por qué existen elementos en esos canales que son pura ficción, ¿no? Pura invención. Bueno, básicamente todos esos detalles están explicados con todo lujo de detalles en nuestra novela histórica. Hay que señalar, y esto es importante decirlo, de que ambos canales de YouTube están inspirados, tanto en su forma como en su contenido y en su mensaje, en lo que está escrito en la novela histórica Historia de Jabobo. Así que algunas personas, cuando en su ignorancia han dicho de que nosotros estamos locos, de que nosotros inventamos fantasía, de que no tenemos las cosas claras, de que nosotros vivimos montados en una nube, cualquier cantidad de insultos y de agravios contra nuestro canal de YouTube han sido lanzados por personas que están sumidas en la más profunda ignorancia, porque desconocían la existencia de esta novela histórica que es la fuente de inspiración para nuestros dos canales de YouTube. Así que antes de hablar sería bueno investigar, ser pacientes para que a través de este canal podamos dar más detalles del por qué se publican ciertas cosas, ¿no? Si usted, por ejemplo, es una persona, no lo sé, lo digo por decirlo solamente, es una persona que tiende a juzgar antes de analizar las cosas, es probable de que usted llegue a conclusiones equivocadas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son tan ignorantes que no aprecian la lectura de un libro, ¿no? Están acostumbrados al YouTube, que todo es audiovisual, igual que la televisión, y entonces, a través de la gran pantalla, ellos creen que ya están enriqueciéndose intelectualmente. Eso está bien, pero también hay que recordar de que antes de la gran pantalla existían los libros, y no debemos de menospreciar el valor didáctico, intelectual, que puede contribuir a nuestro enriquecimiento personal, que constituyen los libros. Esta es una herramienta que durante siglos ha usado la humanidad para su propio crecimiento intelectual, científico y del pensamiento. Y por eso también nosotros tenemos el honor de transmitirles a ustedes de que yo, un servidor, ha dedicado 13 años a escribir esta novela histórica, de la cual es base fundamental para su inspiración, tanto en la forma como en el modo y en su contenido, como dije antes, para la edición de vídeos en este canal. Así que sería cuestión de tiempo de que podamos editar estos vídeos audio narrativos, como les dije antes, para que ustedes puedan escuchar el contenido de esta novela, que obviamente para que lleguemos a ese nivel pasará todavía un tiempo prudente, porque como digo, esto ahora nuestro departamento legal tiene que analizarlo en detalle para poder dar el procedimiento legal para los derechos de autor. Bueno, pues habiendo dicho esto, sigo con la explicación. El segundo libro de los Reyes de Jabobo, que es el segundo tomo del segundo volumen, nos habla de la historia de Jabobo desde el siglo XX hasta aproximadamente, el siglo XX. Lo único que ocurre es que el primer libro de los Reyes de Jabobo hablaba hasta el largo siglo XIX, y este se centra mayormente en el siglo XX, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Desarrolla estos acontecimientos históricos reales, pero también los mezcla con Jabobo, ¿no? Explica cómo estos acontecimientos afectaron a Jabobo y cómo esto dio lugar a que Jabobo con el tiempo surgiera como una gran potencia que básicamente dirigirá los destinos de la humanidad durante el tercer milenio y parte del cuarto milenio de la historia humana, ¿no? Que se narra en nuestra novela histórica. Bien, y por último, el tercer libro de los Reyes de Jabobo habla básicamente de cómo Jabobo se adentra en el periodo de la Tercera Guerra Mundial. Estamos ya hablando en términos realmente ficticios. Nos habla de que habría un nuevo orden mundial
en el que imperaría el respeto a la ley, al orden y a la democracia. Nos habla de la creación de grandes bloques geopolíticos que se inspirarían en la Unión Europea. Hablamos de la Unión Latinoamericana, de Oceanía Unida, entre otros grandes bloques geopolíticos que se desarrollan en este tercer libro de los Reyes de Jabobo, y cómo este orden mundial de democracia, de una institucionalidad geopolítica internacional que está construida en base a la Unión Europea, es decir, que otros continentes seguirían los pasos de la Unión Europea para construir otros bloques geopolíticos similares, basados en la democracia, y cómo todo esto termina por colapsar en la Tercera Guerra Mundial. Eso es básicamente lo que habla el tercer tomo del segundo volumen, la historia de Jabobo, del tercer libro de los Reyes de Jabobo. Y luego el tomo número 4 del segundo volumen nos habla de qué ocurre tras la Tercera Guerra Mundial, como en Jabobo la monarquía que había presidido los tres primeros tomos de este volumen, ahora eso se reemplaza por una república que duraría también varios siglos en la historia de Jabobo. Y cómo esta república comienza a tambalearse con el paso de los siglos, hasta que, empieza a convulsionar la civilización jabobesa, hasta desembocar en lo que la Biblia narra como lo que sería la Gran Tribulación o el Armagedón. Hay que tener en cuenta que quien les habla vivió durante más de 20 años en los Testigos de Jehová, ¿no?, en esta organización religiosa que es fundamentalista y que basa eminentemente sus creencias en la Biblia. Y entonces eso básicamente ha impregnado en gran medida el contenido de nuestros libros. Por eso es que se habla de que el origen de la humanidad está narrado tal y como la Biblia lo menciona, con algunas variantes, y cómo esto termina por desembocar en el fin de los tiempos, en Armagedón. Esto se habla específicamente en el cuarto tomo del segundo volumen, intitulado El libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Y por último, el tomo número 5 de este segundo volumen, que se intitula Libro del Ministerio de la Defensa Interior, nos da un vistazo breve a lo que sería la estructura jerárquica de uno de los ministerios que conforman el Estado jabobés, según lo narra nuestra novela histórica. Cómo es el aparato del Estado político, del Estado administrativo, en su jerarquía, en sus estructuras, en sus componentes, específicamente en el Ministerio de la Defensa Interior. Esto es lo que nos desarrollará el quinto tomo del segundo volumen. Y por último, el último volumen, que sería el volumen número 3 de la historia de Jabobo, solo contiene 2 tomos. El primero, intitulado Nuevos Rollos, explica más o menos cómo serían esos nuevos rollos de los que está profetizado en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que según la Biblia surgirán durante los 1000 años. Y después el otro último tomo, que sería ya básicamente el de esta novela, se intitula Edad de la distribución terrenal, que es aquella edad que nuestra novela histórica menciona que surgiría después de los 1000 años. ¿Qué ocurriría después de los 1000 años? Bueno, pues eso está explicado en el último volumen en el último tomo del tercer volumen de nuestra novela histórica, que se intitula Edad de la distribución terrenal. Lo que ocurre es que este último tomo mezcla algunos asuntos de lo que ocurriría después de los 1000 años. Estamos hablando, son cosas ficticias porque ni siquiera la Biblia habla sobre ello. Esto es una novela histórica, vuelvo a insistir, pero lo mezcla con algunas vivencias personales que tuve en el Perú, algunas reflexiones, algunos entendimientos, y bueno, esto es básicamente lo que está escrito en este segundo tomo del tercer volumen, Edad de la distribución terrenal, que es el último libro de nuestra novela histórica. Bueno,
creo que ya he hablado demasiado. Llevamos más de media hora explicándoles, mostrándoles esta inmensa obra. He tratado de hacerlo lo más rápido posible, pero ¿por qué me he entretenido tanto? Porque obviamente son más de 1000 páginas entre estos dos libros, cada uno contiene aproximadamente unas 500 páginas, y en más de 1000 páginas que se narran 144 generaciones en un espacio amplio de más de 12 milenios, pues obviamente es bastante difícil explicarlo de forma rápida, ¿no? Pero básicamente, señoras y señores, esta es la historia de Jabobo. Esta es la novela histórica que tuve el placer de desarrollar, de escribir durante todo este tiempo. Como digo, lo escribí desde el año 2005 hasta el año 2018, 13 años que me llevó tanto la escritura del mismo como su posterior publicación, para darle este formato atractivo que ustedes pueden ver. Tiene un formato de imprenta, esto lo encargué a una imprenta de nuestra localidad que ha hecho un trabajo excelente. Como ustedes pueden ver, es una impresión de alta calidad y además está impreso en papel cuché, que es un papel de alta gama, digno de una obra que realmente pues, me ha llevado una parte considerable de mi vida poder escribirlo, pero creí en su momento que debía de hacer esta obra realmente tan importante. Cuando terminé los estudios superiores del bachillerato, a la edad de 18 años comencé a escribir este libro, que ya desde antes, desde que tenía 8 o 9 años, había comenzado desde mi mente infantil a poder cuadrar, a desarrollar, pero que después ya siendo adolescente, ya casi adulto, empecé ya a escribirlo y a darle su forma, que es ahora la que ustedes pueden ver en pantalla. Bueno, pues básicamente este es el vídeo de presentación que quería hacerles. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su muy amable atención y ahora sí me despido de todos ustedes. Y bueno, nos estamos comunicando en el próximo vídeo.